Bienvenidos a Latitud Rusia desde el estadio Luzhniki, este estadio que se prepara para recibir y coronar al campeón del mundo. Aquí habrá campeón del mundo el día 15 de julio y mientras el crudo invierno termina por pasar en Rusia, la cancha sometida a este tratamiento. El césped de Luzhniki, que ha tenido sus momentos trágicos en el año 82, un partido de torneo europeo, el Spartak contra el Haarlem holandés, negligencia policial, una estampida humana, cuando iban saliendo muchos aficionados hacia el final, cae un gol y al escuchar el grito regresan a la cancha, se da el choque de las masas, la policía no sabe reaccionar, cierra los demás accesos y en aquella helada noche perecen más de 60 personas, por mucho que las autoridades comunistas publicaban por aquel día y los medios afines al sistema, al partido, publicaban por esos días. Hubo incidentes que se investigarán y no quisieron admitir por mucho tiempo la gran tragedia que en este sitio había acontecido. Eso es el Luzhniki, pero también es aquella inauguración de los Olímpicos de Moscú 80, con los espectaculares cuadros que pasaron a la historia, con los acróbatas, con toda esa puesta en escena de lo que es Rusia. Vámonos con la frase del día en este Latitud Rusia. El Estado ruso tiene una ventaja sobre los demás, que es controlado directamente por Dios. De otra forma, sería imposible entender cómo existe. La frase que decía el conde Christopher von Múnich, político muy vinculado a Rusia, pese a su ascendencia alemana. Y es que sí, con estas dimensiones, decía el conde, no sería concebible un país si no pensamos en Dios. Esto decía el conde. Comenzamos Latitud Rusia. Toca el turno de Samara, la sede del fútbol de otro planeta. Del boicot a Inglaterra 66 hasta la triste historia del fútbol africano. Pavarotti y Sinatra cantando en ruso. Destapamos el frío secreto del fútbol americano en Rusia. Repasamos el momento del juego bonito cuando Brasil alineó a 5 dieces. El frío en Rusia no conoce de estaciones. La primavera comienza en Latitud Rusia. Latitud Rusia en su capítulo 9 le reitera la bienvenida, ya rebasada la cifra de los 100 días, para que inicie Rusia 2018, la Copa del Mundo, ya en unos meses por allá en el gigante que atraviesa Asia completa, que inicia en el Báltico y se clava hasta el Océano Pacífico. Y a propósito de estas sedes, Samara, una ciudad a la que se mudó, valga la expresión, Moscú, durante la Segunda Guerra Mundial. Es curioso lo que Rusia ofrece. Hemos ido viendo sede por sede, llegamos ya a la 9ª sede de esta Copa del Mundo. Todas tienen su historia convulsa, agitada, complicada, interesante. Esto es la sede de Samara, antes llamada Kuibyshev. ¿Cómo mudar en un par de noches a la capital del país más extenso de la historia? ¿Cómo desplazar a su clase política e intelectual más de 1000 kilómetros al sureste? 15 de octubre de 1941, Moscú, sitiada por los nazis, se mudaba con todo y Kremlin a Kuibyshev, la actual ciudad de Samara. El ejército nazi estaba muy cerca de tomar esa capital y Moscú decidió reinstalarse junto a la frontera con Kazajistán. En Kuibyshev se protegería lo indispensable para desde la distancia ganar esa guerra. En la ahora llamada Samara puede encontrarse 40 metros bajo tierra el búnker diseñado para resguardar a Stalin. Ahí fue recreado un estudio idéntico al que ocupaba en el Kremlin para su comodidad. Stalin estuvo a unos minutos de la evacuación, pero nunca dio el paso de emigrar, como la mayoría, a Kuibyshev. En Samara se mantiene también el hotel que alojó a todos los funcionarios soviéticos. Lo mismo, la escuela convertida provisionalmente en embajada de Estados Unidos y la casa que dio sede a la embajada británica. Por si algo faltara para hacer más intrigante la historia de la sede mundialista de Samara, añadir lo que viviría concluida la guerra y devueltos a Moscú sus miles de habitantes temporales, la cerrazón. En Kuibyshev, denominada así en honor de un líder soviético con ese apellido,
se desarrollarían los programas de armamento y aviación de la Unión Soviética. Por ello, nadie ajeno pudo visitarla durante 4 décadas. El aislamiento total, el misterio. A cambio de eso, Samara es contemplada con heroísmo. Su monumento a la gloria celebra los avances aeronáuticos y cosmonáuticos de la ciudad. Escultura replicada en hielo a cada invierno. Unos kilómetros al norte de esa columna, la Arena Cosmos también se ha llamado así por el dominio de los cielos emprendido en Samara. Su construcción demoró por la obstinación local de que luciera acorde con el concepto del despegue. Lo mismo su equipo, el Krylia Sovetov, traducible como alas de los soviéticos, aunque de muy escaso vuelo en el fútbol ruso. Con forma de corazón en su mapa, muchos rusos dicen que ahí siguió latiendo su país en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial. A 27 años de haber vuelto a llamarse Samara y sobre todo de haberse abierto, su estación de tren es una joya futurista. La ciudad que absorbió a Moscú, la ciudad que se cerró tajantemente, la ciudad que creó la nave que llevara a Yuri Gagarin al espacio, la ciudad profunda en simbolismos pero escasa en fútbol, como lamentara en diversas cartas el muy aficionado músico Dmitri Shostakovich, cuando, como decenas de miles de personas célebres en la Segunda Guerra Mundial, ahí le tocó refugiarse. Por la noche no duermo y lloro. Sin fútbol tuve que ir a un partido de hockey sobre hielo el otro día, pero no lo disfruté. Si Shostakovich volviera a Samara, vería esa Arena Cosmos, se enteraría de que en la Kuibyshev, donde lo asentaron en la Segunda Guerra, habrá Copa del Mundo. Quizá ya no lloraría por la noche, quizá ya dormiría. Y ahora viajamos en latitud Rusia hasta la Copa del Mundo de Inglaterra 66 y todo lo que la rodeó. Por ejemplo, que la guerra de Vietnam estaba por correrse hasta Camboya, donde desencadenaría un terrible genocidio. O también el mensaje de Martin Luther King, que estaba en su auge. O por supuesto, la independencia de Mozambique en relación con Portugal. ¿Por qué hablo de Mozambique? Porque en el Mundial del 66 iba a aparecer como máxima figura portuguesa Eusebio, nacido en la entonces colonia lusitana de Mozambique. El memorándum salió de África y estalló en Zúrich con un desafío a la FIFA jamás sospechado. Limitamos nuestra exigencia, en el nombre del juego limpio y de la equidad, a que una plaza mundialista sea otorgada a África. La FIFA pudo rectificar, pero su secretario general convenció al presidente de que sería malo para el prestigio del organismo cambiar una decisión y remató con: es una pena que nuestros propios miembros estén trabajando en contra de las decisiones de la FIFA. Era ya inevitable el único boicot continental que la Copa del Mundo experimentaría. Inglaterra 66 no iba a contar con selecciones africanas indignadas porque se les hiciera competir con Asia y Oceanía por un solo cupo, un escaso cupo en el torneo. Había otro tema incluso más espinoso y político, que la FIFA había accedido a que la Sudáfrica del apartheid enviara al Mundial 66 a un equipo compuesto por puros blancos. La ruptura era definitiva y tenía un fondo claro. Esa fase clasificatoria llegó cuando la descolonización de África estaba en auge. En apenas 6 años, más de 30 naciones habían logrado cortar el lazo hacia el dominio europeo. ...30 nuevas naciones africanas. Entre ellas, la Ghana presidida por Kwame Nkrumah,
quien veía en el fútbol el camino más contundente para generar orgullo y cohesión, para consolidar sus ideales del panafricanismo. This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. En momentos en los que el único organismo que agrupaba a todas las naciones africanas era esa confederación de fútbol, Nkrumah presionó a través de la Federación Ganesa. Imposible acceder a que Sudáfrica continuara siendo ninguneada, desdeñada por el imperialismo europeo. Imposible sobre todo bajo los valores que desea reivindicar el fútbol. La eliminatoria tricontinental probó ser tal desastre que de 100 selecciones previstas, apenas dispuso de 4. Corea del Norte, Australia, esa Sudáfrica blanca y Corea del Sur. Poco antes del clasificatorio, Sudáfrica fue finalmente inhabilitada por el carácter racista de su convocatoria y Corea del Sur descartó viajar a Camboya para disputarlo por motivos políticos. Solo quedaron Corea del Norte y Australia con la calificación norcoreana luego de 2 partidos. En cuanto al patriarca ganés, Kwame Nkrumah, él mismo apodó a su selección Estrellas Negras en recuerdo del barco que supondría el renacer africano tras siglos de esclavitud y rapiña. Además, hizo amplios donativos para que iniciara la Copa África de Clubes y fundó un equipo de fútbol. En cuanto al Mundial 66, la FIFA recibió la mejor respuesta a su intransigencia. El campeón de goleo fue un crack nacido en África, el inolvidable Eusebio, portugués porque por entonces Mozambique se mantenía como colonia lusitana. El boicot tuvo frutos. Por un lado, Sudáfrica no volvió a ser inscrita por la FIFA hasta la caída del apartheid. Por otro, para el Mundial del 70, África ya disponía de una plaza fija. Para entonces, Kwame Nkrumah, el padre del nacionalismo africano, el impulsor de la África Unida, ya había sido derrocado en Ghana. La tradición rusa del subotnik comenzó en los años comunistas, que implicaba dedicar parte del sábado a hacer trabajo voluntario para mejorar el entorno en el que se vive. A la fecha, algunos rusos y habitantes de las exrepúblicas soviéticas todavía aprovechan el sábado para reunirse y limpiar las calles, recolectar basura, ordenar la inorgánica, hacer todo tipo de labor social. El hábito comenzó en 1919 cuando empleados ferroviarios se quedaron el sábado por la tarde a trabajar en los trenes. El mismísimo camarada Lenin apuró para declarar: el subotnik es el verdadero inicio del comunismo. Un año después, para 1920, Lenin participaba en el primer subotnik a escala nacional. De ese episodio quedan fotos y hasta pinturas. El mensaje era claro: la construcción de un gran país, de una gran patria comunista, solo se conseguiría si todos ofrecían hasta su tiempo libre para la tarea comunitaria. Por cierto, la palabra subotnik deriva de sábado, que se dice en ruso subota. De esta manera, el subotnik que todavía en algunos puntos permanece. Hacemos una pausa, ya regresamos al Estadio Luzhniki de Moscú.
Mientras veníamos aquí a Luzhniki, muchos moscovitas advertían que en este punto de la capital hay un frío mucho más poderoso que en el resto. Es cierto que si uno se para junto al río Mosva puede llegar un tremendo viento que te deja completamente congelado, pero para hablar de frío, estos menos 12, menos 15 grados son nada con lo que ahora le voy a compartir con el dato ruso del día. El sitio habitado del planeta más frío es Oymyakon, se ubica a unos 9,000 kilómetros de Moscú. La temperatura ahí ha llegado a registrarse hasta en los menos 71 grados centígrados, unos 500, 600 valientes habitantes en ese punto del planeta. Imagínese usted, si aquí estamos a menos 12 y estamos congelándonos, menos 71 grados centígrados, Oymyakon en Rusia. En este capítulo de Latitud Rusia tenemos 3 paradas obligatorias, icónicas por este país. La primera de ellas es la obra máxima del gran cineasta Sergei Eisenstein. Esa obra, El acorazado Potiomkin, que para muchos y en numerosas listas de especialistas figura como el mejor filme que se haya hecho. Está basada en la historia de ese buque ruso, el Potiomkin o el Potemkin, en el que la tripulación se rebela contra los oficiales en 1905, episodio que se quiso ver o interpretar como detonante o inspirador de la revolución que dio sitio a la URSS en 1917. El movimiento de la cámara, la innovación sobre todo en el montaje, la genialidad para hacer que el espectador se sintiera a bordo de ese acorazado, además toda la manera de contagiar el asco bajo el cual es sometida la gente que iba en ese barco con la comida, como usted puede ver ahí con los gusanos, la comida que se daba a los marineros, la intensidad, o como dijera Eisenstein, el golpe psicológico al espectador. Así es como lo planteaba. Su intención era ni más ni menos que estremecer. Para que dimensionemos, la película promedio de esa época, de los años 20, pues tenía algo así como 500 tomas. El acorazado Potiomkin, 1346. Siendo a blanco y negro, la bandera se pinta de rojo cuando es izada, la clara alusión a la Unión Soviética. Se filmó en escasos 3 meses y su edición terminó el mismo día del estreno en el Teatro Bolshoi de Moscú. La música maravillosa es de Edmund Meisel, quien recibió una sola indicación de Eisenstein. La música para este carrete tiene que ser ritmo. Ritmo y antes que nada, ritmo. Una de sus secuencias más célebres es la de las escaleras del puerto ucraniano de Odessa. Aquí la revivimos. El cine cambió para siempre con esta película. Retomamos, narra la historia del motín en un buque en el Mar Negro en 1905. Cambia la forma de editar y en general de hacer cine. Eisenstein se convirtió en la más contundente forma de expresión de la Unión Soviética. El mismo que ya vimos en otro capítulo, estuviera en México e intentara hacer una película sobre nuestro país. Figuras rumbo a esta Copa del Mundo de Rusia 2018. Luis Mario Sauret hoy nos presenta la historia de Dale Alli, muy hábil, muy contundente, muy desequilibrante elemento de la selección inglesa. Además, viene en un momento justo porque la familia de Alli salió un documental en el Reino Unido para hablar sobre sus orígenes, sobre lo que vivió, sobre lo que vive hoy este talento inconmensurable del equipo de la Rosa. El nombre que aparece en la camiseta de Dele Alli dice simplemente Dele. El apellido que tomó de su padre Kenhinde no está por decisión del mediocampista, la mayor promesa del fútbol inglés. Sus padres no forman parte de la vida del volante del Tottenham. Él afirma que no siente conexión alguna. Hijo de Denise y Kenhinde, la vida de Dele no ha sido fácil. Pese a vivir gran parte de su infancia con su papá, un nigeriano adinerado avecinado en Houston, el jugador no cree que haya visto por él todo lo que un hijo necesita. Ello, a pesar de que Dele se mudó con Kenhinde a Lagos, Nigeria, país de origen de su papá,
a una casa de 10 habitaciones con todos los lujos posibles y asistió a una escuela privada de 400,000 pesos anuales de colegiatura. Según una entrevista que la familia concedió a la BBC, su madre Denise tampoco sabe por su hijo que se alejó. Ambos afirman que no están interesados en su dinero. A los 13 años, Dele debió dejar su casa para vivir gran parte del tiempo con su amigo Harry Hickford en Milton Keynes, donde entrenaba toda la semana. El motivo, afirma su madre, es que ella no tenía auto ni forma de llevarlo a entrenar. Niega rotundamente las versiones que dicen que su alcoholismo la orilló a darlo en adopción. Durante los fines de semana, Dele volvía a su hogar, pero poco a poco se fue alejando. En el 2013 firmó su primer contrato profesional y sus padres no fueron requeridos. En el 2015 pasó al Tottenham y justo antes de hacerlo, habló por última vez con su mamá. A la fecha, tanto Denise como Ken Hinde aseguran desconocer qué provocó el distanciamiento. Lo que es un hecho es que Dele ha demostrado un carácter inusual para sus 21 años de edad. Ahora mismo es una de las grandes esperanzas de Inglaterra para trascender en el Mundial de Rusia. Sea cual sea su versión del distanciamiento con su familia, Dele Alli está listo. Bienvenidos a nuestra escuela de ruso. Y hoy, evidentemente, es difícil ser latinoamericano sin adjetivos calificativos. Vamos a unos adjetivos en ruso y aquí comenzamos para que se pueda comunicar mejor si va a tierras mundialistas. Bolshoi es como solemos pronunciar el teatro, pero es Bolshoi la manera. Recuerde usted, si esa O no está acentuada, siempre suena A, así que es el teatro Bolshoi y significa grande. Es el gran teatro de Moscú, ese teatro. Y la contraposición a Bolshoi es Malenki, pequeño. De hecho, junto al teatro Bolshoi, en Moscú, en esa misma plaza que es hermosa, se encuentra el teatro Mali, el teatro pequeño, abreviatura de Malenki. Pero seguimos con otros adjetivos y con sus antónimos. Vamos con el siguiente, que es, ahí lo tenemos, Dalieko, que es una palabra imprescindible para decir lejos. Cuando usted pregunte el estadio, qué tan cerca, qué tan lejos está, pues la manera ahí está, Dalieko. Es como usted diría lejos. ¿Y cómo diría cerca? Si usted quiere saber si hay un restaurante, un hotel, un servicio, lo que sea cerca, pues ahí está, es Blizka. Recordemos que esa Z suena con vibración Blizka, es como se dice cerca. Ya tenemos entonces Bolshoi, Malenki, Daleko y Blizka, lejos y cerca. Y vamos a una más que tiene algo curiosísimo que ya quería compartir con ustedes. Y es esta, Miedlena, que es lento. Si de repente el taxi se le empieza a acelerar demasiado, usted le puede decir, venga, tranquilo. Miedlena, que no hay tanta prisa. O si fuera el caso opuesto y está por empezar el partido en el estadio, pues ahora veremos cómo decirle que se vaya rápido. Y es una palabra muy curiosa que es, ahí la tenemos, Bistra, ni más ni menos. Bistra, reitero, esa O que aparece en caracteres cirílicos no suena. Esa O suena más bien como A. Y de la palabra bistro nos vamos a esto. Se dice que cuando los cosacos toman París en contra de Napoleón en 1814, fundan el primer bistro. ¿Por qué? Porque pedían su comida rápido, tenían prisa para regresar a los trancazos, a la batalla en París, y entonces gritaban bistri, bistri, bistro, bistro. Y así surgió el concepto del bistro o bistró en Francia. Ese es el restaurante con la placa, como usted puede observar, que certifica que el 30 de marzo de 1814 los cosacos llegaron a ese lugar en Montmartre, en París. Y entonces, gritando bistro, fundaron sin quererlo el bistro, como que el antecedente a la rusa francesa de la comida rápida. De esto nos vamos al tip turístico, como cada semana, en Latitud Rusia. Este es importantísimo y es el siguiente. Cuando usted llegue y pase migración, le van a dar un papelito. Ese papelito no lo vaya a perder. Cada que usted se registre en un hotel, para cada servicio importante que realice, le van a pedir el papel, algo le anotarán, le pondrán un sello, pero se lo tienen que devolver en cada hotel. Muchos lo han perdido, han pensado que no es importante, y la verdad es que sí lo es. Sin ese papel no van a poderse meter a ningún hotel, a ningún alojamiento en todo Rusia. Es un tip turístico medular. Ese papelito lo mete con el pasaporte, lo cuida perfecto. Cuando se lo pidan, esté usted atento a que se lo devuelvan. Y saliendo de Rusia, usted tendrá también que retornar ese papel en el punto de migración. Continuamos.
Decíamos hace un momento de los 3 momentos icónicos de esta edición, capítulo 9 de Latitud Rusia. El primero, evidentemente, Eisenstein con el acorazado Potiomkin o Potiomkin. El segundo, llegamos, el personaje de esta semana es Mikhail Gorbachev. 2 palabras que abrieron la caja de Pandora con Gorbachev como líder. Perestroika, traducible como reestructuración, y Glasnost, que significa apertura. Con ellas 2, Mikhail Gorbachev pensó que la Unión Soviética podía ir hacia adelante con menor centralismo, con aires democráticos, con una prensa libre, incorporando de a poco al libre mercado. Sin embargo, el efecto fue inevitable. La Unión Soviética dejaría de existir muy pronto. Gorbachev tomó el liderato de la URSS en 1985. Para 1991 no quedaba más camino que la disolución de ese país de países. Vemos cómo se dio la noticia y vemos sus palabras cuando disolvía la Unión Soviética. Good evening. The red flag came down over the Kremlin tonight as President Gorbachev resigned and brought to an end 7 decades of communist rule in the Soviet Union. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять. Disolución que nunca fue su intención, ni la de sus aperturas. Él pensó que con una Rusia progresista podía existir una Unión Soviética, valga la expresión, todavía unida con cada una de las repúblicas. Fue imposible. Ya luego, Gorbachev ganaría el Premio Nobel de la Paz y sería visto como un paladín, como un héroe en el extranjero, pero con recelo en buena parte de Rusia. A la fecha no es especialmente querido en todos los círculos porque piensan que perdieron muchos territorios y mucho poder y mucha hegemonía. Ese mismo Gorbachev que años atrás declarara: el fútbol es un símbolo de la solidaridad, y admitiera que su ídolo futbolístico en la juventud fue Edson Arantes do Nascimento Pelé. En el auge del acercamiento con Estados Unidos y con Ronald Reagan, en 1988 se iba a organizar el Glasnost Bowl, valga la expresión, el tazón de la apertura. 2 equipos colegiales viajarían para enfrentarse en fútbol americano en el estadio del Dinamo de Moscú. Tras muchos esfuerzos, incluido traer los postes desde la vecina Finlandia, debió de ser cancelado. Y los puntos clave de este personaje imprescindible para entender el siglo XX y todo un cambio de era. Último líder soviético, de sus afanes de apertura y reforma derivó, contra su voluntad e inevitablemente, la caída de la URSS y el surgimiento de repúblicas independientes. Recibió el Nobel de la Paz en 1990. El actor estadounidense Sylvester Stallone siempre se ocupó de la Guerra Fría, fuera en Vietnam, en Rusia contra Iván Drago, como ya vimos, en Afganistán. En Rambo 3 se topa con uno de los villanos más temibles en la historia del cine. Alexei Saizin es un coronel sanguinario, perverso, cruel, que se ocupa de un campo de prisioneros en Afganistán durante los años de la invasión soviética, en los años 80. Este coronel aparece de una manera despiadada. Siempre está respaldado por la foto de Lenin, siempre aparece en su oficina una foto pequeña. Su sadismo es tal que disfraza las minas antipersona de juguetes para poder atacar a los niños. ¿Qué cosa? Experto en helicópteros, en estrategia, en despedazar la moral de sus enemigos. Es un tipo que aparece con pinta descuidada, sucia, con la barba desaliñada, sudado además, y es arrogante cuando reitera que él no tiene ningún superior. El coronel Saizin es protagonizado por el francés Marc Degeorge. Insisto, esto de que los villanos rusos nunca tienen un actor ruso. Aquí lo vemos al coronel Saizin, el temible villano ruso, en Afganistán.
Seguimos sobre el césped del estadio Luzhniki de Moscú y ahora recordamos a la gran estrella del Mundial de México 70. Por esta ocasión no elegimos a una estrella en particular. Por supuesto, Pelé ya desfiló por esta sección cuando hablamos de Suecia 58, pero la estrella de aquella selección verde-amarela, de aquella selección de Brasil, era su delantera. Una delantera compuesta por 5 jugadores que eran 10 nominales. La era dorada del balón en el color de ese uniforme, en el oro de ese juego. Nunca antes en el fútbol se vio, nunca después en el fútbol se volvería a ver semejante grado de sublimación artística. El Brasil de los 5 dieces sucedió en México 70. Como jugador, Mario Lobo Zagallo había hecho muy estéticas aportaciones en 2 títulos mundialistas, nada a la altura de lo que consumaría como seleccionador. Ante la abundancia de talento, dejarlo fluir. Si la orquesta abunda en virtuosos, combinarlos a combinar. Brasil contaba con 5 astros que actuaban brillantemente en la posición de 10. Pelé lo hacía en Santos, Rivelino con Corinthians, Tostão en Cruzeiro, Gerson con Sao Paulo, Jairzinho con Botafogo. Zagallo entendió que al arte nunca se le ha de limitar y planteó a sus 5 fantásticos, a sus 5 poetas benditos. Si Gerson se pegaba a la derecha, Rivelino a la izquierda, Tostão como un delantero con alto sacrificio, Jairzinho como goleador desde la banda y Pelé en libertad, ¿qué podía salir mal? Ese Brasil no solo se coronó, reinventó a cada jugada a este deporte, lo elevó a niveles líricos insospechados, lo ratificó como arte colectivo, lo dotó de propiedades sensuales de las que desde entonces el balón vive en perpetua nostalgia. Si no hubiera video del Mundial del 70, si nos limitáramos a la tradición oral, no creeríamos en esos pasajes mitológicos, en la veracidad de lo que se cuenta con lágrimas en los ojos. A cada mural, una revolución. A cada bosquejo, el reflejo de la lucha de clases. A cada pincelazo, algo de la dialéctica marxista. Fiel a la causa comunista, el artista mexicano Diego Rivera viajó a la Unión Soviética en 1927 para las celebraciones majestuosas, muy grandes, por los 10 años de la Revolución. Un viaje que se pretendía corto terminó alargándose a 8 meses de estancia. Diego llevaría lo que vio ahí, en esa Moscú, a numerosas obras. En un inicio lo hacía con fascinación. La relación, sin embargo, que era muy sólida, empezó a desgastarse. De pronto lo invitaron a pintar un mural en la sala del Ejército Rojo. Pero la tensión, el choque cultural, el no sentirse cómodo con el equipo ruso que lo respaldaba, hizo imposible todo. Enfermó en el invierno moscovita y terminó volviendo a México Diego Rivera. Por esos años, la millonaria familia de Estados Unidos, Rockefeller, le contrató para que hiciera uno de tantos murales. En él, Diego pretendía incluir la figura de Lenin. Esto le fue negado en un punto tan capitalista, evidentemente. Era un desafío. Terminó por replicar esa obra, que persiste de hecho, en el Palacio de Bellas Artes de México. Ahí sí aparece Lenin presente. En 1955, un año antes de su muerte, retornó a Moscú y recibió un reconocimiento. De alguna manera, las tensiones del viaje anterior habían quedado un tanto sanadas. Siempre fiel a la causa, aunque distanciado cuando también dio el respaldo para que Trotsky fuera recibido con asilo político en el México del presidente Lázaro Cárdenas. Continuamos en latitud Rusia y si Diego Rivera estuvo en la Unión Soviética, estuvo en Moscú y buscó hacer ese mural que no se consumó. Ojalá que el tricolor, queridísimo Rubén Rodríguez, la sombra del Tri,
sí pinte su gran cuadro en Rusia, ¿no? Ojalá, Beto. Creo que un mundial diferente es lo que todo el mundo está esperando de la selección mexicana de fútbol. Fíjate que esta semana, Beto, y tú lo sabes bien, se temblaron las estructuras del fútbol mexicano. Tú llevas muchísimos mundiales. Yo nunca había visto que a 4 o 3 meses de una Copa del Mundo se anuncie un cambio de presidente, el secretario general de la federación esté pensando en otras cosas, el técnico esté hablando, diga que no quiere renovar. En fin, hay muchas estructuras de escritorio que pueden mover a la selección mexicana. Te preparamos esta pieza y si gustas vamos a regresar a platicar porque me gustaría saber tu punto de opinión sobre qué tanto le puede pesar las decisiones de escritorio al fútbol cancha. Adelante. A menos de 100 días para que ruede el balón en Rusia, todas las selecciones alistan su única posibilidad de ver y estar con sus planteles de cara a la Copa del Mundo. Única fecha FIFA que dará la oportunidad de ver y resolver las dudas que tendrían los distintos entrenadores que participarán en el certamen mundial. Croacia, uno de los sinodales de la selección mexicana en estos días, ha dado a conocer su lista y no se ha guardado nada. El listado presume a Modric, Mandzukic, Perisic, Rakitic y Kovacic, rivales del gusto de Juan Carlos Osorio por tener fútbol, nombre y pedigrí que expondrá calidad, virtudes y deficiencias de la selección mexicana. Expondrá su máximo potencial por tener jugadores en plenitud con minutos de juego, momento y calidad que hace un mes no presumía el combinado mexicano. En especial en la formación de su alineación para los 2 primeros juegos del Campeonato del Mundo, donde si la lógica se impone, las repeticiones sobre su esquema es la mejor arma. En cancha continúan las visorías y visitas del técnico colombiano a los jugadores del viejo continente en especial, donde aprovecha para comentarles los planes después de la fecha FIFA, pero en México los temas de escritorio le pueden pegar con roble al fútbol cancha. Hace unos días, Osorio dejó en tela de juicio su continuidad con la selección mexicana para el siguiente proceso mundialista, basado en los resultados que pueda tener en la justa en Rusia, mostrando el sentido común del entrenador. Sin embargo, los anuncios pasados sobre la renuncia del presidente de la Femexfoot, Decio de María, quien ha puesto la estructura de selecciones nacionales temblando al ser un proyecto que formó, apostó a ciegas y que ahora algunos buscan respuesta y otros salidas después del Mundial por un tema en común acuerdo. De nueva cuenta, las estructuras del balompié mexicano sufrirán cambios en un tema constante en nuestro balompié, pero hoy ante la poca credibilidad de este proceso en cuanto a trabajo y resultados y obligar a un mundial apretado y no distinto, como lo han venido presumiendo los seleccionados y parte dirigencial de la selección mexicana. Beto, ahí está el tema, un tema muy delicado a mi punto. Creo que se muevan las estructuras a unos meses de la Copa del Mundo no ayuda nada al fútbol mexicano. Innecesario, inoportuno, pero es el momento acaso de un personaje todavía discreto y del que espero mucho, Gerardo Torrado. Ese vínculo entre jugadores y federación es acaso el que va a llamar a la prudencia, a la serenidad o sobre todo al concentrarse en lo relevante, Rubén, que es la cancha. Fíjate que es un tema muy delicado porque la concentración de jugadores, los rivales, el fútbol, las sedes, pero la gente que realmente organiza todo esto está pensando en qué viene después de la Copa del Mundo. Tal vez si nos vemos extraordinarios hasta el 17 de julio. A lo mejor es antes, a lo mejor es después, pero es un tema muy delicado. Creo que hay que tener tiempos y no nos sabemos manejar. Para celebrar los 100 días para el Mundial. Así es, a menos ya 98 días, ya se hace poco, entonces 98 días, ya se huele, ¿eh? Ya te vas allá, ya. Ya mero, ya estamos yendo y viniendo. Gracias. Un placer, Rubén. Y si el tricolor va a cantar El Cielito Lindo allá, ¿te parece bien que escuchemos cuál es la canción equivalente al Cielito Lindo para los rusos? Pues Ochechorny, y ahora les explicamos. Ya vimos el acorazado Potiemkin, ya vimos a Gorbachev. Vamos al tercer momento icónico en este capítulo 9 de Latitud Rusia. La canción más popular de esta cultura, de este país, la que ha dado la vuelta al mundo con mayor fuerza. Esta canción que fue escrita, vaya circunstancia, por un ucraniano, por Yevgen Hrevinka, aunque evidentemente lo hizo en ruso. Tan repetida que quizá ahora que usted la escuche termine por reconocerla. Ojos Negros es como se llama, Ochechornie. Deriva de un poema de Hrevinka y esta canción pues la tenemos cantada por los últimos 120 años por grandes figuras. Ya verá usted a qué voces hemos incluido hoy para que la escuche. Ochechornie es romántica, significa ojos negros, ojos apasionados, ojos ardientes y hermosos, como los quiero, como les temo. Tal vez los conocí en un momento maldito, es lo que clama la canción Ochechornie. Aquí
Frank Sinatra y Jimmy Durante en It Happened in Brooklyn. Oh, Chichonia. Oh, Chichonia. Oh, Chistrasnia. Oh, Chistrasnia. Oh, Chiguchia. Oh, Chiguchia. A un día de la final de la Copa del Mundo de Italia 90, cantaron en las termas de Caracalá, en Roma, los tres tenores, Plácido Domingo, José Carreras, por supuesto, Luciano Pavarotti. Y antes de que Argentina perdiera con Alemania con aquel penal de Andreas Brehme, los tres tenores entonaron O Chichornie. Y ya entrados, ¿por qué no? Vamos a escucharla con Louis Armstrong, con su inconfundible voz, que le modifica un tanto a la letra, pero es la misma melodía de Ojos Negros, la canción más célebre de los rusos. Oh, Chechanya, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. En breve continuamos en Latitud Rusia desde el estadio Luzhniki de la capital, Moscú. En la dinastía rusa de la gimnasia, una de las principales monarcas fue Svetlana Khorkina, la primera en la historia en conquistar el all-around en 3 Copas del Mundo, aunque cosa dolorosa y curiosa, en Olímpicos nunca lo logró. Eso sí, en los Juegos de Olimpia conquistaría 7 medallas entre Atlanta 96 y Atenas 2004, sobre todo en su especialidad, las barras asimétricas. Cuando en la adolescencia Svetlana comenzaba a crecer hasta llegar al 1,65 m, se preocupaban, pensaban que ese gran prospecto no podría hacer gimnasia porque es una estatura muy elevada para esta especialidad. Eso fue su sello, eso fue su rúbrica. Con esas piernas largas brillaría y destacaría muchísimo de las grandes figuras de la gimnasia en las últimas décadas. Era también su actitud, era la carga emotiva, el drama, el saberse una diva, el desafío a todo. En 2017, en la gala organizada por el también gran gimnasta Alexei Nemov, lucía de esta manera todavía espléndida Svetlana Khorkina. ¿Y qué tal en las imágenes a continuación en un reality show ruso de baile unos años atrás? La misma Svetlana. Rebasada la emblemática cifra de 100 días para arrancar la Copa del Mundo, a menos de 100 días para Rusia 2018. ¿Qué es lo que pasa? Toda la actualidad nos la trae Andrés Suárez en Latitud Rusia. Calma, paciencia, estamos cerca. Ya es de 2 dígitos la cuenta regresiva, en medio de temas de los que más se habla en este momento, como el paso de Barcelona en España, la UEFA Champions League o la lesión de Neymar.
las noticias sobre la Copa del Mundo no cesan. La FIFA y los organizadores cuidan todos los detalles para tener un evento que roce en la perfección. El pasado fin de semana, durante el International Football Board, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se volvió a pronunciar sobre el uso de la tecnología en la Copa del Mundo. Acercarse a la perfección es el objetivo del videoarbitraje, según el presidente, el máximo organismo. Los boletos para los aficionados se acaban y también para los jugadores, pues solo viajarán 23 por equipo. Suecia evitó que un histórico asistiera a su sexta Copa del Mundo. Hoy, en sus manos está que otra leyenda acuda a su tercera. En 2016, Ibrakadabra anunció su retiro del equipo sueco. Su despedida, lejos de afectar, parece motivó al combinado nórdico, que no extrañó a su máximo goleador y logró su boleto a Rusia sin la magia de Ibra. Actualmente, en el mar de las especulaciones, navega el retorno de Zlatan a la selección de Suecia. Rumor que comienza a cobrar fuerza. Pero será hasta que Jan Andersson dé su lista de 23 jugadores cuando sabremos si habrá o no Zlatan en la próxima Copa del Mundo. Huele a fiesta, huele a fútbol, huele a Rusia 2018. Y en esta sección que repasamos la historia cultural, política, social de las selecciones nacionales, toca turno a Francia. En el 98, cuando fue campeona del mundo, muchos pensaron que esa generación multicultural, diversa, era novedad, nada más alejado de la realidad. Aquí lo relatamos. Migraciones y multiculturalidad en la cancha. Los únicos y verdaderos pioneros del fútbol como ventana a una sociedad diversa fueron los franceses a través de su selección. Lo que para buena parte de los equipos nacionales europeos llegó apenas en los 90 o incluso después, en Francia viene siendo común casi desde el origen. En los años 30 apareció en la selección gala Raúl Diagne, de padres senegaleses. En una época en la que resultaba atípica la convivencia con personajes negros en Europa, Diagne rompió paradigmas, como su padre, Blaise Diagne, había sido el primer africano elegido para la Cámara Francesa de Diputados, como su hijo Raúl fue el primero en el representativo nacional. Para el Mundial del 38, al lado de Diagne, estaban Abdelkader Benboili y Mario Satelli, nacidos en Argelia, Héctor Casenave, en Uruguay, Ignaz Kowalczyk, en Polonia. Así que la generación Zidane, campeona del mundo 6 décadas después, tampoco inventó la diversidad, pero mejor vayamos poco a poco. Para Suecia 58, las dos figuras francesas eran de ascendencia extranjera. Raymond Kopaszewski, de padre polaco que emigró para trabajar en las minas, fue calificado como el inventor del fútbol champán, ya con el apellido acortado a la francesa, a Copa. A su lado, Jules Fontaine, nacido en Marruecos en una familia española, hacía goles por racimos, hasta 13 en ese torneo en el que su selección accedió a semifinales. La siguiente gran escuadra francesa llegó a fines de los 70 y mantenía ese ingrediente plural. Michel Platini, de ascendencia italiana, Jean Tigana, de Mali, Marius Tresor, de Islas Guadalupe, conquistarían Europa en el 84. Así llegamos hasta el Mundial 98, cuando el balón se llamaba tricolor, pero el plantel se teñía de muchos más colores. La Francia que era de todos lados se coronó. Zidane de Argelia, Desailly de Ghana, Djorkaeff de Armenia, Thuram del Caribe, Karembé de Oceanía, Trezeguet de Argentina. La extrema derecha, a través del radical Jean-Marie Le Pen, protestaba y decía que ese 11 no la representaba, que era una Francia artificial. Pero los galos habían ganado su primera Copa del Mundo y luego otra Eurocopa en el año 2000. En 2001, Francia enfrentó a Argelia para conmemorar los 40 años de su independencia, de haber roto tan doloroso cordón umbilical. La sesión de reencuentro y fraternidad terminó de la peor forma, la marsellesa, abucheada en París. Para colmo, invasión de campo. Esa realidad polarizada se confirmó en 2005. Jóvenes descendientes de inmigrantes en disturbios por el extrarradio de París, en el mismo Saint-Denis donde se ubica el Estadio del Triunfo. Una década más tarde, ya en 2015, en ese mismo sitio, en Saint-Denis,
se desmontaba la célula de los terribles atentados terroristas de la noche de Bataclan. La multiculturalidad francesa, eso que pasa con tanto éxito en la cancha, no tan fácil fuera de ella. En nuestro siguiente programa de Latitud Rusia veremos algo especial sobre el inigualable Johan Cruyff. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos en Tierras Mundialistas.